Ciudades invisibles. Hoy importa diversos temas que hacen a la vida en comunidad. La educación está como en el ojo de la tormenta, siendo atacada por todos lados, y lo de atacadas va por mi cuenta, pero hay cosas que duelen un poco más que otras, aunque nos duelen todas. Eso es la realidad. El programa Maestros Comunitarios trabaja en las escuelas más vulnerables, con los gurises en el contraturno. Sí, con los gurises más vulnerables, de las escuelas más vulnerables. En el año 2021 les quitaron un mes de salario. En el 2022 pasaron de ser 551 a 500. O sea que sacaron 51 maestras de ese programa. Esas 51 maestras que daban mayor tiempo pedagógico a los gurises que más necesitaban de las escuelas, repito, más vulnerables, hoy no están sin trabajo, y esos gurises no tienen ese espacio que tenían hasta ahora. ¿Qué pasa con estos chiquilines? ¿Qué está pasando con la educación? ¿Por qué la educación decimos que está en el ojo de la tormenta, a punto de ser devorada por este huracán? Vamos a hablar con el maestro Pablo Caggiani sobre esto, ex consejero de primaria, vinculado siempre al tema educación, para que nos cuente un poco qué está pasando con la educación de nuestros gurises. Sobre todo los que somos padres nos preocupa muchísimo esto. Buenos días, Pablo. Buenos días, Fernanda. Buenos días, Diego. ¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Muy buenos días. Pablo, la educación está siendo casi que arrasada. Es como esa vaca que la vemos volar en el tornado. Sí, estamos en un escenario que es complicado, mirado de diferentes lados, digamos. Cuando uno mira lo que es las situaciones de persecución o de construcción de miedo a los docentes, es algo que está ahí, que no estábamos acostumbrados, digamos. Además, es muy malo para los gurises, para las instituciones educativas, digamos, esto de la pelea constante, la denuncia constante. Estoy pensando en las posibles destituciones de los profes de San José por sacarse una foto en el marco de una actividad sindical, la comisión investigadora en el Parlamento sobre las faltas de los profesores de secundaria, relato del adoctrinamiento permanente. Eso hace muy mal al sistema educativo, hace muy mal a la profesión docente. A ver, para explicarlo rapidito, uno para aprender tiene que estar en un clima de bajo riesgo. Si uno está preocupado porque le pase algo, porque se siente amenazado, no está en situación de aprender. Y en la institución educativa el clima de bajo riesgo lo construyen los niños, las niñas, pero también los adultos que trabajan en la institución. Y cuando estamos en un escenario de este tipo, efectivamente los adultos empiezan a dudar de cómo decir, cómo trabajar algunos temas, si hay que cuidarse o no, y esto termina afectando una de las cuestiones que sabemos que son importantes para el aprendizaje. Cuando vamos a mirar lo presupuestal pasa lo mismo, tenemos una tijera importante sobre horas, sobre grupos, sobre líneas de trabajo que la ciudadanía tiene mucho acuerdo, yo qué sé, la extensión del tiempo pedagógico, mayor cantidad de escuelas de tiempo completo. Bueno, el gobierno ha optado por dejar 10.000 gurises sin tiempo completo. Esto porque se construyeron 50 jardines que ya están construidos, y eso motivó la migración o el pasaje de grupos de inicial de escuelas a jardines, y eso liberó 10.000 sillas. Eso da la posibilidad, justamente, si hay presupuesto, de transformar esa escuela a tiempo completo. Bueno, eso no se hizo. Ni que hablarlo a nivel salarial los docentes. Y bueno, y este debate que tenemos ahora de cara al 27 de marzo,
que tiene que ver con los peores artículos de la ley de urgente consideración, que cambian cosas que para la sociedad uruguaya son muy importantes. Por ejemplo, que obligatoriedad significa inscribirse en un centro educativo y asistir al mismo, cosa que la luz quitó. Claro, sí, sí. Pablo, antes de entrar capaz que más en detalle de las cuestiones de la LUC, obviamente son muy relevantes de cara al referéndum del 27, sería importante que nos puedas contar por ahí, para quienes no conocen tanto, sobre el rol de los maestros y maestras comunitarias, justamente cuáles son las tareas y el lugar que ocupan dentro del sistema educativo, justamente para comprender la trascendencia de que se quiten puestos de esta característica. Sí, el programa Maestros Comunitarios surge en el 2005, pero tiene, digamos, como antecedente esta práctica del magisterio muy asociado a la comunidad, que vemos desde las misiones sociopedagógicas del siglo XX hasta múltiples actividades que las escuelas siempre están animando en sus comunidades. ¿Qué hace? ¿Qué es una maestra comunitaria? Bueno, es una maestra de una escuela de tiempo simple, de la que funciona de 8 a 12 y de 1 a 5, que tiene un cargo en el aula en su turno, y que entre las maestras de esa escuela se elige un cargo en el contraturno, que es el cargo de maestro comunitario, y tiene un criterio para elegirse, que es aquella maestra que tenga más el perfil para vincularse con los gurises que tienen más dificultades, pero además también para vincularse con la comunidad y con la familia. Y eso es un perfil que se va construyendo, digamos, que tiene que ver con conocer la escuela, la familia, la historia del barrio, los actores del barrio. Y esa maestra pasa a trabajar en el contraturno. ¿Con quién trabaja? Junto con el resto del colectivo docente, definen cuáles son los gurises que están más complicados para integrarse a las actividades escolares, que tienen familias con mayor vulnerabilidad, que tienen familias para fortalecer en lo que tiene que ver con el acompañamiento de los gurises o las prácticas de crianza. Es decir, se elige del turno en el que la maestra tiene el grupo los gurises más complicados. Y esos gurises son convocados en el contraturno, es decir, los que van de mañana le toca maestra comunitaria en la tarde, alguna vez por semana, 3 veces por semana, etc. Además de articular las redes de protección, de desarrollo cultural, en las cuales participa la escuela en cualquier barrio. Pensemos en la coordinación con el CAIF, con la UTU, con lo que eran los OCAT, con la policlínica, con las comisiones de vecinos. Es decir, es un actor relevante para los gurises más vulnerables de esa escuela y para esas comunidades. ¿En qué escuelas es que pasa esto? Bueno, primaria releva las condiciones socioeconómicas de todas las escuelas del país, y lo hace cada 4 años más o menos, a través del formulario que va a la familia, y ahí se ordenan las escuelas desde las más vulnerables hasta las menos vulnerables. En las escuelas de tiempo simple, que quedan en el quintil 1 y 2, es decir, las más pobres, las más vulnerables, es allí donde están las maestras comunitarias. Es de ahí que se vienen quitando de los 551 maestros comunitarios que había en el 2018 a llevarlo a 500 maestros comunitarios para 2022. En el medio, además, a las maestras comunitarias le sacaron un mes de salario, porque las maestras comunitarias, como se eligen entre el colectivo de la escuela sobre quien tiene el mejor perfil, se eligen sobre finales de febrero, principio de marzo. Entonces siempre tenían unos días al año que no cobraban el salario. Lo que hizo la administración fue pasar la función de marzo a diciembre, y por lo tanto le sacó enero y febrero. Eso lo hizo en el año 2021. Este programa es un programa que surgió en el marco de Infamilia, que era un programa del Ministerio de Desarrollo Social,
en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un programa que tuvo evaluaciones del banco, de la Dirección de Evaluación y de Monitoreo del MIDES, de la Facultad de Ciencias Sociales, tiene sistematizaciones y aporte técnico de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que aportaba en la construcción de la mirada pedagógica de este nuevo lugar. Y ahora estos cambios no tienen ninguna fundamentación. Básicamente son definidas por cuestiones económicas. Pablo, lo que está pasando con nuestra educación, lo decía al principio, nos preocupa y mucho, porque como bien decías, el tema de los profesores de San José, lo de la quita de la obligatoriedad de la escuela, o sea, nosotros nos criamos con que la escuela era obligatoria y era como algo que nos regía universalmente y lo teníamos incorporadísimo. Este cambio a los que tenemos un par de años nos genera una situación interna, pero a los que son padres de chiquilines chicos le genera una complicación además de eso, porque no tenés asegurado el lugar en la escuela, ni siquiera, y cuando los primeros años de tu vida, de la vida de los grises, los tenés que mandar a un lugar privado sí o sí, porque si no conseguís lugar no conseguiste y punto. Sí, a ver, así la LUC trajo dos cambios. Uno es el artículo 127, que es este que cambia lo que los uruguayos entendemos por obligatoriedad y cambia una cosa que, digamos, en Uruguay las asignaciones familiares son la década del 40, todos los que fuimos hijos de trabajadores formales teníamos que llevar el talón para que la directora sellara para que se pudiera cobrar la asignación familiar. Es verdad. Uruguay tiene experiencias como el Plan Gallinal, que son esas escuelas rurales de los techitos curvos de Dieste, que fue un plan que lo que planteó fue en 10 años sustituir más de 200 escuelas de barro, porque en Uruguay donde nace un niño hay una escuela, aunque no haya nada, por escuelas dignas. Es decir, la perspectiva de las uruguayas y los uruguayos respecto a la obligatoriedad es que hay que ir a la institución educativa, hay que inscribirse. Acá queda en una redacción que es velar por y que está asociado al derecho de los padres a elegir las maestras de sus hijos. Y esto es algo que viene de la constitución de la dictadura de Terra, digamos, pero que en el medio se pierde la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, es decir, todo el avance en materia de que el sujeto de derecho es toda persona humana, pero particularmente las infancias y las adolescencias. ¿Qué otra novedad tenemos? Bueno, esto que comentabas tú del artículo 140, que por primera vez declara no obligatorio un tramo. A ver, Uruguay durante todo el siglo XX lo que fue haciendo fue definir expansivamente que había un tramo nuevo que era obligatorio. La escuela primero, cuando no todos los niños hacían la escuela, el ciclo básico después, cuando no todos los grises hacían el ciclo básico, inicial en 5, después inicial en 4, es decir, son objetivos programáticos que plantea la ley en la expansión del sistema educativo. Acá se plantea por primera vez que hay un derecho humano fundamental como es la educación que no es obligatorio. Esto sería como aprobar una ley que diga que el derecho a la vida no es obligatorio, es de ese nivel de dislate. Pero se hace sobre la base de que no estaba claro que era obligatorio a partir de 4, pero al ponerlo en una ley lo que se hace es desresponsabilizar al Estado de seguir con la perspectiva universalista, de seguir avanzando en materia de cobertura en primera infancia. De hecho, los números de matrícula de estos 2 años hacen que haya 1000 niños menos de 3. Este año están casi 1000 que todavía no están asistiendo y bueno,
tiene que ver con esa perspectiva de un Estado débil o que se retira de estos espacios donde todavía quedaba mucho para avanzar, digamos. Recordemos que nos quedaban unos 10.000 niños y niñas de 3 años que todavía no estaban participando de propuestas educativas. Uh-huh. Pablo, cuando a partir de esto que tú nos señalabas, ¿no? que claramente muestra un retroceso en cuestiones de la obligatoriedad de la educación y de la responsabilidad del Estado, uno ve en la campaña que está haciendo justamente quienes promueven continuar con la LUC, que siga vigente, que mandan el eslogan de modernizar la educación, que la LUC moderniza la educación. ¿En qué crees que se basan para decir esto, que es como un gran abstracto que es complicado bajar a tierra? No, allí hay una perspectiva que entiende que básicamente que el problema en la educación es de ordeno y mando, es decir, tendría que funcionar como si fuera un cuartel. Uh-huh. Eso es una idea bastante vetusta en materia de ciencias de la educación y transformación educativa. De hecho, desde las últimas décadas del siglo XX está, digamos, documentado y hay evidencia que los cambios en educación tienen que ver con la convicción y con el profesionalismo de los docentes, porque el docente cierra la puerta del aula y hace lo que le parece mejor para sus estudiantes, más allá de lo que diga el gobierno de turno. En este caso lo que hay es una perspectiva que elimina los colegiados, que era una forma de resolver la centralización que tiene el sistema educativo uruguayo, pero además elimina el requisito de que 1/3 de los consejos de participación, que son a nivel de centros educativos, sean los estudiantes. Decimos, bueno, los docentes no, los estudiantes tampoco, es porque la sociedad va a participar en algún lado. Bueno, allí se elimina también esto de convocar al Congreso Nacional de Educación, que era un espacio donde participaba la ciudadanía, los profesionales, las iglesias, es decir, todos los que tienen algo para aportar en materia de educación. ¿Y qué es lo que se hace? Se centraliza todo en los 3 miembros designados del CODICEN y en el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces parece que los únicos que pueden opinar de educación es el gobierno de turno, no importa cuál sea el turno. Y esto va bastante a contrapelo de lo que ha construido la sociedad uruguaya en materia de preservar a la educación de los avatares de la política partidaria, de hacerlo algo como si fuera una intendencia, donde se puede entrar a dedo, donde el alcalde te lleva el balazo. Bueno, en Uruguay, en la educación, no hay ningún docente que tenga un cargo efectivo porque es amigo de nadie. Lo tiene porque dio un concurso, un examen, y con eso accedió a poder elegir. Y bueno, yo creo que esas cosas son muy saludables, preservarlas, y que poco tienen que ver con la mejora o con los desafíos que tiene el sistema educativo, como continuar aumentando la cantidad de estudiantes en primera infancia, en media superior, en terciaria, que los gurises terminen en media superior, la inequidad de aprendizaje, digamos, de eso no hay nada en la LUC. Vinieron a pelearse con la participación de la sociedad, de los estudiantes y los docentes, y a instalar un esquema de ordeno y mando que ya está demostrado a partir de lo que fue la experiencia de la reforma de los 90, que los efectos se desaparecen cuando cambian las autoridades, porque en realidad nunca entraron a las aulas. Claro, y además, digamos, complica para generar políticas de Estado, ¿no? Que en definitiva sabemos que es lo que hace los procesos sostenibles a lo largo del tiempo. Es que en Uruguay tenemos esta cosa rara de los entes autónomos, la ANEP, el CODICEN, la Universidad de la República, ahora la UTEC, que tiene esa perspectiva. Que la sociedad uruguaya ya sabe que meter la política partidaria para adentro de la educación no es bueno, pero además sabe que los cambios en educación son de largo aliento. Entonces cuando se mira, digamos,
lo que ha sucedido con cobertura, es decir, con cantidad de estudiantes, con aprendizaje, con descentralización, es decir, hay un montón de cosas que la sociedad ha hecho durante años, y hay cosas que vienen de mucho antes que los últimos periodos, y esto que se está planteando en términos de cambios legales, colgado al lado de la legalización de los chorizos caseros, y otras cosas que serán importantes, pero yo entiendo que se tienen que debatir aparte, debatir de otra forma, y además no hacernos entrar en la lógica del que gana cambia la ley de educación, porque eso es malísimo. Porque en un proceso de un niño, una niña que entra con 3 años al sistema educativo y sale con 17, 18 o sigue estudiando, implica que le cambian 3 veces la regla del juego. Absolutamente. Pablo Cayeni, yo sigo con la imagen como madre, sigo con la imagen de que la educación en este momento es la vaca que está volando en el ciclón y que no sabemos bien qué es lo que pasa y lo que va a pasar en estos momentos. Tú estás haciendo campaña por el sí, como lo está haciendo la FUNTEP, como lo están haciendo todas las maestras, porque estos temas sí que son graves y están incluidos en estos 135 artículos. Sí, efectivamente, y estos cambios como el que hablábamos de quitar maestras comunitarias, se pueden tomar tan a la ligera porque ya no hay más colegiados discutiendo, ya no hay más instancias de participación. Vos fíjate que esta quita no tiene una evaluación, como sí tenía el programa de su funcionamiento, y esta quita además va a una mesa de trabajo, de negociación colectiva, donde en realidad no hay negociación. Entonces, es como mucho, ¿no? Quitarle 51 maestras a las escuelas más vulnerables, para los gurises más vulnerables de la escuela, porque ni siquiera es para todos los gurises de la escuela, es algo que las autoridades deberían estar explicando en cadena nacional, y no hemos escuchado nada. Sí, es verdad, no hemos escuchado nada al respecto. Bien, Pablo, te agradecemos muchísimo por estos minutos con Ciudades, para plantear sobre todo la perspectiva de la educación, qué es lo que está pasando, y obviamente tener un panorama claro también en qué cuestiones influye con respecto a la LUC, así que bueno, quedamos a disposición. Diego, Fernanda y a la audiencia, como siempre, un placer conversar con ustedes. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Estás escuchando Ciudades Invisibles.